estar viendo nuevamente este video del videoblog La homosexualidad, una decisión inconsciente. Como les comentaba en el video anterior, pues vamos a ver todos los aspectos de la homosexualidad y uno de ellos, y de pronto el más importante de todos para el entendimiento de la situación actual, es la historia de la homosexualidad. Y esto es porque el concepto de la homosexualidad ha venido cambiando drásticamente alrededor de los años. Hoy es muy criticado, hoy es muy cuestionado, hoy es muy señalado, quizás un poco menos que hasta hace unos 10 años atrás o 20 años atrás, pero de todas maneras toda esta crítica y señalamiento parte principalmente de unos procesos históricos que muchas veces no conocemos o no evidenciamos porque sencillamente no investigamos el tema. Quiero contarles que la homosexualidad es tan natural como el mismo ser humano y es tan antigua como el desarrollo mismo del ser humano. Todas las culturas han tenido manifestaciones homosexuales, todas las culturas han hablado, han escrito, han dibujado o han hecho sus aportes en torno a este tema, por lo tanto esto no es algo nuevo, o sea, esto no es algo de hace 10, 15, 20, 50, 100 años, esto es tan antiguo como la historia de la humanidad. Y vamos a empezar por Egipto. Vamos a ver cuáles fueron algunos de los conceptos o creencias que se tuvieron en el antiguo Egipto, porque pues digamos que es la civilización más antigua dentro de la que tenemos más conocimiento. En estas imágenes en Egipto van a ver ustedes a estas dos personas. Este es un dibujo, una pictografía real pues la verdad les quedo viendo el nombre, ahí está escrito, pero no sabría cómo pronunciarlo muy bien. Numontepec y Nianhum, no lo sé. Algunos historiadores consideran que eran hermanos. Esta foto es bastante llamativa, bastante ilustrativa y pues desvirtúan el tema de la homosexualidad en ellos considerando que eran hermanos. Sin embargo, otros historiadores consideran que no eran hermanos, que eran pareja y eran servidores de un faraón. Entonces, independientemente de si eran o no lo eran, no solamente está esta imagen, sino hay muchos otros elementos históricos que nos permiten interpretar que para los egipcios realmente la homosexualidad no era un tabú. Uno porque lo plasman o lo plantean en muchos de sus pictogramas y otros porque este tema sí es inaludible. No sé si hayan visto, hayan leído o no, si no lo invito a que lo hagan, la historia de Set y Horus. Dos hermanos, uno de ellos trata de violar o abusar a su otro hermano y se desencadena una pelea en donde salen bastante lastimados los dos. Y pues el contexto aquí, el punto aquí, independientemente de la historia, que los invito a que lo lean y a que la descubran por ustedes mismos, es que los egipcios planteaban esta historia en sus propios dioses. Es decir, Set y Horus para ellos eran dioses, y la homosexualidad, y no solamente la homosexualidad, sino el abuso sexual inclusive, estaba dado o marcado dentro de su imaginario o dentro de su ideología o dentro de sus creencias religiosas. Entonces, pues la verdad no existía mucha restricción en torno a la homosexualidad en los egipcios, según algunos historiadores. Y pues bueno, aquí hay dos elementos o dos ítems de estudio en los cuales ustedes pueden comenzar a investigar. Pero más que remontarme a los egipcios, que bien es una comunidad o era una sociedad bastante importante y desarrollada de su época, lo importante fue ver cómo evolucionó la homosexualidad después a otro tipo de culturas. Vemos por ejemplo los griegos. Aquí el punto, pues obviamente no se trata de volver a lo que eran los griegos anteriormente, pero la homosexualidad en Grecia no era realmente ningún inconveniente. De por sí los griegos lo que realmente miraban era o admiraban era la belleza del individuo, no importaba si era hombre o si era mujer. Entonces era bastante común, bastante normal y era pues un elemento social tradicional en ellos el tema de la homosexualidad y sus distintas variaciones, la bisexualidad y demás. Hay un punto importante que hay que resaltar, y no para resaltarlo de manera positiva, pero los griegos tenían una conducta, un comportamiento homosexual, y no solamente homosexual, sino pedófilo. Para los griegos era normal que hombres mayores tuvieran o sostuvieran relaciones sexuales con niños, como lo manifiesta aquí la imagen. Muchos de aquellos filósofos que ustedes pueden ver de la antigua Grecia, pues eran homosexuales y eran pedófilos. Para ellos la homosexualidad era un signo de estatus. Entonces, el mayor o la persona activa, el sujeto activo de la homosexualidad o la persona mayor, generaba jerarquía o tenía mucha más jerarquía
al tener relaciones o al tener estos contactos íntimos con menores. Y se consideraba que el menor, pues obviamente tenía menor jerarquía, menor estatus, era como un discípulo de esa persona. Entonces tenían inclusive catalogado dentro de sus interacciones sexuales la jerarquía en la homosexualidad. De pronto en las mujeres no era tan común, siempre la homosexualidad ha sido un poco más marcada en hombres y lo vamos a ver más adelante también el porqué, pero pues en la mujer no era tampoco algo de satanizar ni era algo como de juzgar tanto. No era tan bien visto, pero era digamos que común también en la época. Obviamente este tipo de situaciones, pues ya hoy en día creo que estamos lo suficientemente evolucionados como para no hacerlos, no podemos, no debemos, no deberíamos tener ese tipo de relaciones pedófilas porque pues hay que respetar el libre desarrollo de los menores y demás. Entonces aquí hago esta acotación, esta aclaración. Para los romanos, la homosexualidad igualmente seguía siendo un patrón común, natural, normal dentro de la sociedad. Muchas de sus esculturas, muchas de sus imágenes, muchas de sus tradiciones y demás, pues tenían también que ver con la homosexualidad y no existía ningún tipo de prejuicio al respecto. Es más, también ellos en sus figuras, digamos, representativas y en aquellas deidades y demás también habían algunos aspectos de la homosexualidad, lo que implica que era un tema totalmente abierto. Pues lo curioso también del tema es que los gladiadores romanos, los luchadores, los hombres más fuertes, más aguerridos, los más valientes de todos, también tenían comportamientos homosexuales, es decir, no se veía como algo malo, sino como algo de poder, como un estatus. Aquel que tenía más poder podía dominar y controlar sexualmente y afectivamente a parejas de su mismo género. Entonces era también conocido como un signo de estatus la homosexualidad en muchos de los casos, tanto en los griegos como en los romanos. Pero aquí es donde viene el punto de quiebre, el punto de partida y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si en la historia de la humanidad la homosexualidad fue algo normal y natural para muchas de las principales culturas, o por no decir para todas, por qué hoy en día la homosexualidad es tan atacada y es tan asediada? Y aquí viene un punto clave. Constantino, en su concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, es que crea lo que hoy en día conocemos como la religión católica, pero inicialmente, pues, digamos, los cristianos de la época eran grupos insípidos, eran grupos un poco alejados, eran grupos que cada uno actuaba, oraba por su cuenta y no seguía unos parámetros, unos lineamientos específicos. Entonces en este concilio de Nicea, cuando Constantino ve que todo su imperio se está desmoronando políticamente, encuentra que la manera de unirlos a todos y reprimirlos a todos es a través de la religión. Y si ustedes leen o investigan un poco de la historia, lo que hoy en día conocemos como el cristianismo nace realmente acá. ¿Sí? Aquí es donde se dan las primeras pautas. Aún así, con toda la vigencia del cristianismo ya consolidado después del concilio de Nicea, valga la redundancia de las palabras, después del año 325 la homosexualidad seguía siendo hasta cierto punto natural y hasta cierto punto pues se veía bien dentro de los romanos y de las colonias que tenían. Pero solo en el concilio de Letrán algunos consideran que fue el punto de inflexión. Esto es más o menos para el año 1179, o sea, démonos cuenta que hay 700, 800 años de diferencia entre la creación como tal de lo que hoy conocemos como el cristianismo y el momento en el cual históricamente se da un cambio, un vuelco de 360 grados. ¿Qué se hace en este concilio según algunos de los investigadores y según algunos de los que han hecho algunas propuestas en este tema? Se considera que la homosexualidad es pecado, que la homosexualidad debe atacarse, debe reprimirse y que a las personas que tienen este tipo de comportamientos pues sencillamente les mete un espíritu demoníaco, diabólico, hay que hacer algo, pero son personas que no pueden continuar de esa manera. Realmente en la Biblia, si ustedes se ponen a leer, pues no hay muchos escritos que hablen en torno a la homosexualidad, realmente no lo hay ni a favor ni en contra porque era algo sencillamente normal para esa época, pero en este concilio de Letrán, más o menos en el 1179, se toma en los textos de Sodoma y Gomorra para clasificar la homosexualidad como un pecado y como algo que se debe combatir, y aquí es donde viene el punto de inflexión. Esto por el lado del cristianismo. Realmente hay otras religiones que son un poco más respetuosas con el tema de la homosexualidad,
pero las dos religiones que son más fuertes y más rígidas con este tema son el Islam y el cristianismo. Ellas dos no permiten en estos momentos este tipo de manifestaciones y expresiones y las reprimen a su máxima capacidad. Hay que tener en cuenta algo. Realmente a mí no me interesa si alguien es o no es homosexual, si alguien es cristiano, musulmán, lo que sea. Creo que cada uno tiene la libertad de pensar lo que deba pensar. Pero realmente que se nos juzgue a los seres humanos por nuestras decisiones o por nuestras inclinaciones, y que además de eso le demos un componente religioso al tema, creo que no se debe tener como muy en cuenta ese aspecto. Porque si bien lo que la religión debe promover es el respeto, la igualdad, el amor, el afecto, el compañerismo, etc., lo que realmente termina siendo en muchos de los casos es generar segregación, muerte, dolor y demás. Y cuando les hablo de muerte es literal, porque literalmente por la religión, por los conceptos religiosos, es que se han asesinado no solamente personas homosexuales, miembros de comunidad LGTBI, sino sencillamente gente que piensa distinto. Recuerden ustedes el tema de la Inquisición. ¿Cuántas personas murieron sencillamente por saber leer, por investigar o por no estar de acuerdo con lo que decía la religión? Entonces, este punto tengámoslo muy presente, porque es que realmente esto fue lo que generó el punto de inflexión y pasamos de algo que sencillamente era una conducta normal en el ser humano a pasar a ser una conducta totalmente reprochable y que ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial. Por lo tanto, no es conveniente basarse en temas religiosos para poder juzgar a una persona por sus sentimientos, sus emociones y su manera de pensar. Cuando se hizo ese cambio, después del concilio de Letrán, y se dijo que la homosexualidad era pecado, se hizo absolutamente de todo. Se generaron una serie de terapias con electrochoques, torturas al mejor nivel de las guerras más salvajes y crueles del mundo. Se torturaban a las personas verificando cómo se podía curar la homosexualidad, porque se creía pues, en una parte que podía llegar a ser alguna enfermedad, que podía ser contagioso, que podía ser prendedizo. Entonces se experimentó con todo tipo de terapias y obviamente pues ninguna dio el resultado, porque no es una enfermedad como tal, es sencillamente una decisión inconsciente basada en un proceso emocional no resuelto. A través de las religiones se procedió también a hacer exorcismos, porque se creía que pues, tenían un espíritu maligno, el diablo los había poseído, y obviamente el tema de la religión con el diablo y el pecado y todo eso es sencillamente una evasión a nuestra propia responsabilidad y conducta. Cuando yo tengo que culpar a un tercero por lo que yo hago, pues sencillamente estoy evadiendo mi responsabilidad. Y en esto la religión ha sido campeona, y perdónenme los que tengan cualquier tipo de creencia religiosa. Pero yo no puedo pretender juzgar al ser humano por algo que hace el ser humano, pero basándolo en un espíritu maligno o en una cosa que sencillamente no entra dentro de este campo de acción. Esto se los cuento para qué. Ni las terapias ni los exorcismos han funcionado, porque vuelvo y les digo, no se trata de un espíritu y no se trata de una enfermedad. Entonces la homosexualidad, como lo vamos a ver más adelante, es sencillamente una decisión de manera inconsciente por un conflicto emocional no resuelto, dado por distintos procesos o situaciones en la vida. ¿Qué quiero que les quede de pronto de mensaje en este momento y que podamos nosotros empezar a cambiar un poquito el concepto? Hombre, entendamos a las personas como personas, ¿sí? No entendamos a las personas como lo que nos dice una religión o una creencia en particular, porque es que hay muchos homosexuales que son mucho mejores personas que algunos heterosexuales, y aún así son juzgados, son criticados, son amenazados, son asesinados, sencillamente por una creencia religiosa que dijo en algún momento: a partir de ahora no se puede ser así, y háganme el favor y acaben con todos los que parezcan de esta manera. Y eso se nos olvida, y eso parece que no hubiera sucedido nunca, porque no nos cuestionamos ni nos preguntamos históricamente dónde empezaron los cambios, pero démonos cuenta que siempre ha sido algo relativamente normal y aceptado dentro de las sociedades. Hoy en día está de pronto volviéndose a aceptar un poco más este tema, y es por un punto clave, que la religión ya no tiene el poder que tenía hace 1000 años atrás o hace 800 años atrás. Entonces, al irnos liberando un poco más de los dogmas religiosos, obviamente pues vamos aceptando nuevamente un poco más el tema de la homosexualidad. Recuerden suscribirse a mi canal
En este momento, para que no se les olvide, suscríbanse al canal de YouTube y reciban el resto de contenido. Suscríbanse a las redes sociales para que puedan revisar y tener acceso al resto de la información. Las dudas, acuérdense al WhatsApp y consulten la página web para que puedan acceder a todo el material que estaremos generando. Empecemos con la generación de conciencia. Empecemos a investigar. No tomen nada de lo que se dice aquí como una verdad absoluta. Consulten de ustedes y saquen sus propias conclusiones. Pero por favor, de verdad, generemos conciencia y no juzguemos tan duro a otras personas si no somos capaces de ponernos en el punto de vista de ellos y en su propia realidad. Y mucho menos dejemos que nos aislemos, que nos matemos y que nos agredamos sencillamente por conceptos religiosos que han nacido desde el mismo ser humano. Recuerden, no hay una verdad absoluta y mucho menos una verdad basada en un dogma religioso. Que tengan un feliz día.